Sonreí para la foto de familia, la del 10º cumpleaños de Valentina. Mi brazo rodeaba a Elena, mi esposa, y mi hija estaba sentada en mis rodillas, radiante con su vestido nuevo. Desde afuera, éramos el retrato perfecto de la felicidad en Querétaro. El ingeniero exitoso, la familia estable, la casa cómoda. Pero mi sonrisa era una máscara de papel, frágil, a punto de deshacerse. Por dentro, yo no era un padre ni un esposo. Era el guardián de un secreto que no era mío, un veneno que había estado bebiendo a solas durante casi un año, y sentía cómo gangrenaba todo lo que tocaba. Sostenía el peso de una mentira que, si se revelaba, no solo destruiría el recuerdo del hombre que yo más admiraba, sino que también haría estallar los cimientos sobre los que había construido mi propia vida, mi propia definición de lealtad y amor. En esa foto, yo era un impostor, sonriendo en el centro de una estructura a punto de colapsar. Nuestra vida había sido, hasta entonces, una partitura predecible y segura. Los domingos eran para las actividades de Valentina, las cenas se servían a las 8 en punto, y nuestras conversaciones giraban en torno a la logística del día a día. Las cuentas, el colegio, las reparaciones de la casa. Construimos una fortaleza de rutina, creyendo que la estabilidad era sinónimo de felicidad. Elena y yo éramos socios eficientes en la empresa de nuestra familia. Nos respetábamos, o al menos eso creíamos. Pero la intimidad se había convertido en un hábito, un eco de una conexión que ya no recordábamos cómo se sentía. El silencio en nuestra casa no era pacífico, era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones enterradas. Vivíamos juntos, pero estábamos fundamentalmente solos, moviéndonos en órbitas paralelas alrededor de nuestra hija, el único sol que mantenía nuestro pequeño sistema en pie, ignorando que todo se estaba enfriando peligrosamente. Para mí, la identidad siempre había sido algo sólido, tangible. Yo era Javier, el ingeniero, el proveedor, el hombre que solucionaba problemas con cálculos y planos. Mi amor era un lenguaje de acciones. Trabajar hasta tarde para asegurar el futuro de Valentina. Encargarme de que a Elena no le faltara nada. Ser la columna vertebral de nuestra casa. Creía que mi presencia silenciosa y mi esfuerzo incansable eran la prueba más grande de mi afecto. Sin embargo, en el fondo, me ahogaba una soledad que no tenía nombre. Me sentía como un pilar en una construcción vacía, sosteniendo un techo bajo el cual nadie realmente me veía. Anhelaba una mirada, una palabra que reconociera no lo que hacía, sino lo que era. Quería que alguien, especialmente Elena, viera más allá del proveedor y encontrara al hombre que se sentía invisible en su propia vida, un extraño rodeado por los rostros de su propia familia. El quiebre no vino de un error mío, sino de una verdad que desenterré por accidente. Una caja vieja en el ático de mi madre, llena de papeles de mi padre, fallecido hacía 5 años. Él era mi héroe, el pilar de integridad sobre el que había moldeado mi propia hombría. Pero dentro de esa caja, entre viejas garantías y manuales, encontré un acta de nacimiento, un niño con su apellido, nacido en el mismo año que yo. Y luego, las cartas. Una vida entera documentada en secreto. Mi padre, el hombre que me enseñó sobre la lealtad, había tenido una segunda familia, un hijo que era mi hermano, un espejo de mi propia existencia que yo nunca supe que existía. La revelación no fue un golpe, fue una demolición. Cada recuerdo de mi infancia, cada lección sobre el honor, se convirtió en escombros. El hombre que yo idolatraba era un extraño, y yo, su hijo, era el producto de una verdad a medias. Mi primera reacción fue un impulso visceral de proteger. ¿Proteger a quién? ¿A qué? A mi madre, por supuesto. ¿Cómo podía yo, su hijo, destruir la imagen del hombre que ella amó, reducir su matrimonio a una mentira compartida? Y también, egoístamente, quise proteger mi propia memoria, la imagen idealizada de mi infancia, de los veranos con mi padre enseñándome a pescar, de sus consejos sobre ser un buen hombre. Si esa imagen se rompía, ¿qué me quedaba? Así que elegí el silencio. Guardé esos papeles en el fondo de un cajón en mi oficina, bajo llave, como si pudiera encerrar la verdad y evitar que se expandiera. Pero el secreto no se quedó quieto. Se convirtió en un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros, que dormía entre Elena y yo, que me observaba desde el reflejo del espejo cada mañana. Me convertí en el carcelero de la mentira de mi padre, y esa cárcel me estaba aislando de todo lo que amaba. Elena, con su pragmatismo afilado, sintió el cambio de inmediato. Mi silencio no era el de antes, el silencio del hombre cansado al final del día. Era un silencio denso, hostil, un abismo que se abría entre nosotros. Ella lo interpretó como desinterés, como el lento y doloroso final del amor. Sus intentos de acercarse eran torpes y desesperados.
Preguntas sobre mi día que yo respondía con monosílabos. ¿Estás bien?, me preguntaba. Y yo solo asentía, porque la verdad era una frase demasiado larga y monstruosa para pronunciar. Su frustración se convirtió en resentimiento. Empezó a mirarme con una mezcla de lástima y rencor, como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento en medio de la sala. No tenía idea del cataclismo que yo llevaba dentro. Para ella, yo no era un hombre roto por el pasado, sino el arquitecto indiferente de la ruina de nuestro presente. Y yo, atrapado en mi silencio protector, la dejé creerlo. El cumpleaños de Valentina pasó, pero la foto quedó colgada en la sala, un monumento a mi hipocresía. Cada vez que pasaba por delante, el Javier sonriente de la imagen parecía burlarse de mí. Mi oficina se convirtió en mi trinchera. Me encerraba allí durante horas con la excusa del trabajo, pero en realidad solo miraba la pantalla en blanco, perdido en un laberinto de pensamientos oscuros. El silencio se hizo más denso en casa, casi sólido. Elena dejó de intentar entrar. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, una vacilación, un suspiro, y luego el sonido de sus pasos alejándose. Estaba construyendo un muro entre nosotros con mi dolor, y cada ladrillo era una mentira piadosa, una verdad no dicha. Me decía a mí mismo que era una fortaleza para protegerlos, pero me estaba dando cuenta de que en realidad era mi propia tumba, y los estaba enterrando conmigo. Una noche, mientras fingía revisar unos planos, vi mi reflejo en la pantalla oscura del monitor. No me reconocí. Tenía la mirada perdida, los hombros caídos por un peso invisible. Vi las manos de mi padre en las mías, las mismas manos que me habían enseñado a construir, pero que también habían firmado documentos que partieron su vida en dos. ¿Era yo diferente a él? Él ocultó una familia entera. Yo ocultaba su secreto, permitiendo que envenenara a la mía. La integridad que siempre había creído poseer se sentía como un fraude. La lealtad a su memoria se había convertido en una traición a mi presente, a mi esposa, a mi hija. El hombre del reflejo era un extraño, un cobarde que prefería la lenta asfixia del silencio a la explosión liberadora de la verdad, por más dolorosa que ésta fuera. Me pregunté cuántas generaciones de hombres en mi familia habían confundido el silencio con la fuerza. Los intentos de Elena por conectar se volvieron más esporádicos, teñidos de una resignación amarga. Una mañana me trajo una taza de café a la oficina, como solía hacer antes. La dejó en mi escritorio y su mano rozó mi hombro. Me tensé instintivamente, un gesto involuntario de rechazo. Vi el dolor cruzar su rostro, rápido como un relámpago, antes de ser reemplazado por una máscara de fría indiferencia. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ese pequeño sonido, el clic de la cerradura, retumbó en la habitación como un portazo. Fue el sonido de una puerta más cerrándose entre nosotros. Ella había ofrecido una tregua, un puente diminuto sobre el abismo, y yo, por protegerla de un fantasma que no podía ver, lo había dinamitado sin piedad. Mi mente era un tribunal donde yo era juez, fiscal y acusado. Me repetía una y otra vez que mi silencio era un acto de amor filial. Si le contaba a mi madre, su vejez se vería empañada por la traición, sus recuerdos más preciados se volverían cenizas. Si revelaba la verdad, la memoria de mi padre se mancharía para siempre, y el héroe de mi infancia se convertiría en un villano en la historia familiar. ¿Tenía yo ese derecho? Me convencía de que estaba soportando esta carga para que ellos no tuvieran que hacerlo. Era mi sacrificio silencioso, pero era una justificación podrida, una mentira que me contaba para poder mirarme al espejo. La verdad era que tenía miedo. Miedo de la reacción de mi madre, sí, pero sobre todo, miedo de enfrentar la fragilidad de mi propio mundo, de admitir que todo lo que creía sólido estaba construido sobre arena. El veneno de mi secreto empezó a salpicar a Valentina. Ella, con la intuición pura de los niños, sentía el frío que emanaba de mí. Una tarde entró corriendo a mi oficina, con los ojos brillantes de emoción, sosteniendo un dibujo. Era un retrato de los tres, un sol amarillo brillante sobre nuestras cabezas. «Mira, papi, somos nosotros», dijo con su vocecita orgullosa. Yo estaba en otro lugar, perdido en la imagen de un niño que tenía mi misma edad, mi mismo apellido, y que nunca había conocido. Tomé el dibujo, le di un beso en la frente y dije las palabras automáticas: «Está precioso, mi amor». Pero no lo vi, no realmente. Ella lo supo. La luz de sus ojos se atenuó un poco. Se quedó un segundo en silencio y luego dijo: «Ok, papi», antes de irse. En ese momento me di cuenta de que mi protección era una forma de abandono. Estaba tan ocupado protegiendo el pasado que me estaba perdiendo el presente de mi hija. Mi obsesión por el hermano que nunca tuve creció hasta volverse devoradora.
Me pasaba las noches buscando su nombre en Internet, un nombre común, una aguja en un pajar digital. ¿Cómo sería? ¿Se parecería a nuestro padre? ¿Habría heredado su sonrisa fácil o su mirada pensativa? Me imaginaba su vida, una vida paralela a la mía, quizás más feliz, más honesta. Este hombre, este completo extraño, se había convertido en el depositario de todas mis dudas. Él era la prueba viviente de la mentira de mi padre, y yo necesitaba verlo, no por un anhelo de hermandad, sino para confirmar que el fantasma que me atormentaba era de carne y hueso. Era una pulsión autodestructiva, una forma de hurgar en la herida, pero no podía evitarlo. Mirar su rostro, si lo encontraba, sería como mirar la verdad a los ojos, una verdad que yo mismo me negaba a pronunciar. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Cualquier cosa era un detonante. Una noche, una discusión trivial sobre qué cenar escaló hasta convertirse en un campo de batalla. Elena me acusó de no importarme nada, de vivir como un fantasma en mi propia casa. Yo, a mi vez, la acusé de no respetar mi espacio, de exigirme algo que no podía darle. Las palabras eran crueles, armas diseñadas para herir, cargadas con meses de resentimiento y dolor acumulado. Valentina nos escuchó desde su cuarto. Oímos un sollozo ahogado y la pelea murió en el acto, dejándonos a ambos avergonzados y derrotados. No hubo disculpas, solo un silencio pesado, más frío y definitivo que nunca. Dormimos dándonos la espalda esa noche, y las noches siguientes. El espacio entre nosotros en la cama se sentía como un continente entero, un territorio helado e inhabitable. El cuerpo no miente. El estrés empezó a manifestarse físicamente, como una deuda que finalmente viene a cobro. Dejé de dormir más de 3 o 4 horas por noche. La comida me sabía a cartón. Perdí peso y unas ojeras moradas se instalaron permanentemente bajo mis ojos. Elena lo notaba, por supuesto. A veces, la sorprendía mirándome con una expresión extraña, una mezcla de preocupación y sospecha. Yo sabía lo que pensaba. Para ella, mi deterioro físico no era una señal de angustia, sino la prueba irrefutable de mi culpa. La culpa de un hombre que lleva una doble vida, que gasta su energía en otra persona, en otro lugar. Su lógica era impecable, basada en las evidencias que yo mismo le proporcionaba. Cada uno de nosotros estaba interpretando una tragedia diferente, con el mismo protagonista, pero con motivaciones opuestas. Un sábado, mientras ayudaba a Valentina con una maqueta para el colegio, ella me pidió que le pasara el pegamento. Mientras lo hacía, le dije: «Mide 2 veces, corta una vez, campeona». La frase salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la frase de mi padre. Me la dijo cientos de veces, cuando me enseñó a usar un serrucho, a reparar mi bicicleta, a construir mi primera estantería. Era su mantra de carpintero, su filosofía de vida. Y de pronto, el recuerdo ya no era cálido. Estaba manchado, contaminado por la mentira. ¿Le diría lo mismo a su otro hijo? Tuvo 2 talleres, 2 juegos de herramientas, 2 hijos a los que les enseñó las mismas lecciones de precisión y cuidado. El recuerdo, que antes era un ancla, ahora era una ola que me arrastraba mar adentro. Me quedé helado, con el bote de pegamento en la mano, y Valentina me miró, confundida por mi repentino silencio. El punto de quiebre de Elena llegó una tarde de martes. Yo había estado buscando de nuevo a mi medio hermano en la red, y en un impulso de frustración, entré en una página de genealogía y pagué una suscripción con la tarjeta de crédito. Olvidé borrar el historial, borrar el recibo electrónico. Esa noche, Elena usó mi computadora para buscar una receta y lo vio. Un cargo de un sitio web de búsqueda de familiares. Para ella, la pieza final del rompecabezas encajó perfectamente. No era una amante lo que yo buscaba, era una familia. Quizás una hija secreta, un error del pasado, la indiferencia, el secreto, el aspecto de culpa. Todo cobraba un sentido retorcido y doloroso. Vio la prueba, no de mi dolor, sino de mi traición. Vio la confirmación de que el hombre con el que había construido una vida, en realidad, pertenecía a otra historia, una de la que ella no formaba parte. Esa noche no hubo gritos. La calma que precedió a la tormenta fue lo más aterrador. La esperé llegar del trabajo, sintiendo una corriente eléctrica en el aire. Entró en casa, dejó el bolso en silencio y se sirvió un vaso de agua. No me miró, pero yo sabía que cada movimiento estaba calculado. Esperó a que Valentina se durmiera. Luego, entró en mi oficina, donde yo me había refugiado como siempre, y cerró la puerta. Se quedó de pie, frente a mi escritorio, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de dolor controlado. No había lágrimas, solo una resolución de acero en sus ojos. Yo no sabía lo que había descubierto, pero sabía que ese era el final del camino,
El silencio se estiró durante un minuto que pareció una hora. Un silencio cargado de todas las palabras que no nos habíamos dicho en un año. «Tienes a otra, ¿verdad?», dijo finalmente. Su voz no fue un susurro, fue una afirmación, plana, sin inflexiones, como si estuviera declarando un hecho científico. No una aventura. Es algo más. Alguien más. Lo he sentido durante meses. Prefiero la verdad, Javier. Por dolorosa que sea. Prefiero un final honesto a esta tortura de la indiferencia. Mírame a los ojos y dime que nuestra vida ha sido una mentira. Cada palabra era un golpe preciso, calculado para derribar mis defensas. Esperaba que yo lo negara, que me defendiera, que mintiera una vez más. Esperaba una confesión de traición, la confirmación de la historia que ella había escrito en su mente para sobrevivir a mi ausencia. Quería que yo fuera el villano que ella necesitaba que fuera, para que su dolor tuviera sentido. Pero en lugar de una defensa, lo que encontró fue un derrumbe. Algo dentro de mí simplemente se rompió. La presa que había contenido un océano de dolor, de culpa y de confusión durante casi un año, reventó. No pude formar una frase coherente. Apoyé los codos en el escritorio y hundí la cara entre mis manos, y un sollozo seco, áspero, escapó de mi garganta. Fue un sonido que ni yo mismo reconocí, el sonido de un hombre completamente roto. No era una actuación. Era la rendición incondicional de un alma agotada. Levanté la vista hacia ella y por primera vez en meses dejé que viera todo. El pánico, la vergüenza, el dolor insoportable. Mi silencio no se rompió con una confesión de infidelidad, sino con el gemido de una herida mucho más antigua y profunda. Y entonces, las palabras empezaron a salir, tropezando unas con otras, un torrente caótico y desesperado. Le hablé de la caja en el ático, del acta de nacimiento, de las cartas. Le hablé de mi padre, no del héroe que todos conocían, sino del hombre que llevó una doble vida. Le hablé del hijo que nació en mi mismo año, del hermano cuya existencia era un fantasma en mi cabeza. Le conté cómo el descubrimiento había destrozado mi percepción de todo, cómo me sentía un fraude en mi propia vida. Le confesé que mi silencio había sido un intento estúpido y cobarde de proteger una memoria que ya estaba rota, un intento que nos estaba destruyendo a todos. Mientras hablaba, veía cómo la ira en el rostro de Elena se disolvía, reemplazada por una incredulidad atónita, y luego, por la comprensión. El aire en la habitación cambió. Cuando terminé, el silencio volvió, pero era diferente. Ya no era un silencio vacío y hostil, sino uno lleno del peso de una verdad terrible. Estaba todo sobre la mesa, el secreto feo y retorcido de mi padre, y mi propio y desastroso manejo de él. Elena no se movió, se quedó de pie, mirándome, como si me viera por primera vez. El hombre que ella creía un traidor indiferente era en realidad un niño perdido que acababa de descubrir que su mapa del mundo era una mentira. Su rabia, construida sobre meses de abandono percibido, no tenía a dónde ir. El enemigo no era una amante. El enemigo era un fantasma, una herencia de dolor que yo había decidido cargar solo, aplastándonos a ambos bajo su peso. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la oficina, donde nos habíamos quedado hablando hasta el amanecer. El aire era extrañamente ligero. La barrera de hielo entre nosotros se había hecho añicos, dejando un campo de escombros emocionales, pero también, por primera vez en mucho tiempo, un espacio abierto. Elena me trajo 2 tazas de café, esta vez sin vacilación. Se sentó frente a mí, no como una adversaria, sino como una testigo. Su dolor por haber sido excluida no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una empatía que yo no merecía. «Debiste habérmelo dicho, Javier», dijo en voz baja. «No tenías que cargar con eso tú solo». No era un reproche, era un lamento por la conexión que habíamos perdido, y una tímida invitación a encontrar una nueva. En su mirada, vi el primer brote de un perdón que tendríamos que cultivar juntos, con paciencia y esfuerzo. En la cruda luz de esa nueva honestidad, finalmente vi la verdad de mi decisión. El silencio que yo había elegido como un escudo para proteger a mi familia se había convertido en el arma que casi la destruye. Mi lealtad ciega a la memoria de mi padre era una traición directa a la mujer que tenía delante. Comprendí que proteger a alguien no es sinónimo de mentirle. La verdadera protección, el verdadero amor, reside en la vulnerabilidad compartida, en enfrentar las tormentas juntos, no en encerrar al otro en una habitación segura mientras tú te ahogas fuera. Mi dolor, guardado en secreto, no había desaparecido, simplemente se había transformado, convirtiéndose en una niebla tóxica que había envenenado el aire de nuestro hogar. La crisis que yo tanto había temido, la revelación, no fue el final, fue el brutal, pero necesario, comienzo de algo más real.
Fue entonces cuando le propuse algo que me aterrorizaba hasta la médula. «Tengo que contactarlo», le dije, la voz apenas un susurro. «A mi hermano». El pánico se reflejó en mis propias palabras. La idea no era buscar una reunión familiar feliz, ni reclamar un pasado perdido. Era un acto de egoísmo necesario. Necesitaba enfrentarme a la verdad de carne y hueso para que dejara de ser un fantasma en mi mente. Necesitaba mirar a los ojos al otro resultado de la vida de mi padre para poder, finalmente, empezar a definir la mía propia, libre de su sombra. Era el paso más aterrador que podía imaginar, un salto al vacío sin saber qué encontraría abajo, pero sentía que era la única manera de dejar de ser un impostor en mi propia historia y empezar a escribirla yo mismo. Elena me escuchó en silencio, procesando la enormidad de mi propuesta. Podría haberme llamado loco. Podría haberse negado, temerosa de abrir una caja de Pandora que podría liberar más dolor. Pero en lugar de eso, después de un largo momento, asintió lentamente. «Está bien», dijo, «pero no lo harás solo. Estaré contigo». Su apoyo no fue una solución mágica ni una promesa de que todo estaría bien. Fue algo mucho más valioso, un ancla. Fue el reconocimiento de que mi dolor, aunque heredado de mi padre, ahora era nuestro problema, un desafío que enfrentaríamos como socios. Su gesto no borró los meses de soledad ni la profunda herida que mi silencio le había causado, pero abrió un camino para reconstruir la confianza, no sobre la base de suposiciones y rutinas, sino sobre la base de una verdad compartida y dolorosa. Nuestro proceso de reconstrucción es lento, torpe y a menudo doloroso. Hay días buenos, llenos de conversaciones honestas, y días malos, donde el fantasma del resentimiento y la desconfianza reaparece. Aún no he contactado a mi hermano. El miedo sigue ahí, pero ahora es un miedo que comparto con Elena. Hablamos de ello, lo analizamos, lo enfrentamos juntos. La foto de familia sigue colgada en la sala, pero ya no la veo como un símbolo de mi mentira. Ahora la veo como un recordatorio. Un retrato de un momento de dolor oculto que, paradójicamente, se convirtió en el punto de partida para nuestra posible salvación. No somos la familia perfecta de la foto. Somos algo más frágil, más complicado, pero infinitamente más real. Ya no estamos enteros, pero por primera vez en mucho tiempo, estamos enfrentando las grietas juntos. He aprendido que los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos rara vez cumplen su propósito. Se convierten en celdas invisibles donde nos aprisionamos y el veneno que contienen se filtra lentamente, en silencio, hasta que corroe las mismas estructuras que pretendíamos salvar. El amor no sobrevive en la ausencia de la verdad. Sobrevive en la valentía de compartir nuestras cargas, de mostrar nuestras heridas, de admitir que no tenemos todas las respuestas. Mi padre construyó su vida sobre una mentira, y yo casi repito su error al venerar esa mentira. La verdadera lealtad, la verdadera fortaleza, no consiste en ocultar las verdades dolorosas del pasado, sino en tener el coraje de construir un futuro honesto sobre sus ruinas.